Buen día, es un maravilloso disfrute compartir con ustedes nuestro alimento diario. La nueva serie, Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. Tomo 1, la vida del cuerpo. Semana 1, la secuencia maravillosa de la Biblia, basada en Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Día lunes. Lectura bíblica. Hechos capítulo 18, versículo 24. Hechos capítulo 19, versículos 1, 8 al 10. Hechos capítulo 20, versículos 31. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos del 5 al 9. Leer con oración. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. La llave para acceder a la primera epístola a los Corintios. Apreciado oyente, llega a sus oídos el primer tomo de una nueva serie del alimento diario, titulada Cristo, Poder de Dios y Sabiduría de Dios. Esta serie está fundamentada en los principios y riquezas espirituales extraídos de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Nuestro deseo es que en los próximos 6 meses esta palabra profética establezca una dirección clara para su vida personal y también para la iglesia en la que usted se reúne. La primera epístola a los Corintios nos presenta varios tipos de problemas que había en la iglesia en Corinto, pero si la estudiamos bajo la perspectiva del libro de Romanos, seremos muy ayudados y no nos distraeremos con esos problemas. Por tanto, en este primer mensaje continuaremos abordando algunos asuntos cruciales contenidos en el libro de Romanos, que serán de mucha importancia para el estudio de la primera epístola a los Corintios. Así discursaremos sobre los siguientes temas: el arreglo soberano de Dios en cuanto a la disposición de esa carta en la Biblia, la perspectiva bajo la cual debemos enfrentar los problemas en la iglesia, la salvación completa de Dios presentada en el libro de Romanos, en su proceso de justificación, santificación y glorificación, y por último, la visión que debe regir a las iglesias hasta la venida del Señor Jesús. Deseamos que todos tengan un excelente disfrute. Dios es sabio y todo lo que hace es conforme a su arreglo y soberanía. A pesar de que la primera epístola a los Corintios fue escrita antes que la epístola a los Romanos, la disposición de esos libros en la Biblia está invertida. Y hay una razón que lo explica. En el libro de Hechos podemos ver la secuencia cronológica de estos libros. El comienzo del tercer viaje de Pablo fue en Éfeso. Allí permaneció durante 3 años predicando acerca del reino de Dios en la sinagoga y en la escuela de Tirano. Al final de su permanencia en esa ciudad, alrededor del año 59 después de Cristo, escribió su primera epístola a los Corintios. Su colaborador Tito se encargó de llevarla a los destinatarios, puesto que Tito tardó en regresar. Pablo, quien deseaba saber la reacción de los hermanos, partió a Troas y después a Macedonia, el lugar donde tomó conocimiento de la noticia de que los hermanos habían recibido sus palabras y se habían arrepentido.
Allí fue donde escribió la segunda epístola a los Corintios en el año 60 después de Cristo. De Macedonia, Pablo descendió con dirección al sur y llegó a Corinto, donde escribió la epístola a los romanos. Por lo tanto, el libro de Romanos fue escrito después de las 2 epístolas a los Corintios. Pero, ¿por qué en el orden de la Biblia Romanos está antes de la primera a los Corintios? Vemos que esta última trata sobre varios problemas de la iglesia. Problemas de división, motivados por preferencias. Unos preferían a Pablo, otros a Pedro, a Apolo y hasta a Cristo. Problemas generados por hermanos que vivían en la carne. Problemas de litigio. Hermanos que hacían negocios entre ellos, tenían desacuerdos y después eso terminaba afectando a la iglesia. Por eso es prudente evitar ese tipo de relación. Problemas de idolatría, problemas de sensualidad, prostitución, problemas matrimoniales, problemas con la autoridad, problemas con el uso de los dones espirituales, entre otros. Por otra parte, la epístola a los romanos nos presenta el evangelio completo de Dios y la salvación completa del hombre. Esa es la solución para la situación de la iglesia en Corinto. Por eso, para que nuestro enfoque no esté en esos problemas, necesitamos leer Primera a los Corintios bajo la perspectiva del libro de Romanos. Esa es la clave. He aquí, porque en la Biblia Romanos aparece antes de Primera a los Corintios, ya sea en la iglesia o en su vida personal. Recuerde, sus ojos nunca deben estar enfocados en los problemas, sino en la solución. Y la solución es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Aleluya! Pregunta: ¿por qué Dios puso en la Biblia las epístolas de Corintios y Romanos en ese orden, siguiendo la secuencia cronológica como fueron escritas? Buen provecho.